En la reunión celebrada el miércoles en Caracas, Maduro condenó la crisis energética generada por las sanciones contra Rusia, que tachó de injustificadas e ilógicas. Además, no dejó lugar a dudas sobre la capacidad de su país para producir crudo. Venezuela está lista y preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial. El mandatario venezolano dijo que su gobierno viene recuperando sustancialmente la industria petrolera, cuya producción cayó a mínimos históricos tras años de desinversión y falta de mantenimiento. Actualmente, la producción diaria ronda los 700.000 barriles, cuando en 2002 llegó a producir 2,3 millones por día. Pero algunos expertos descartan que el país caribeño pueda aumentar tan rápidamente su producción debido a las malas condiciones de la infraestructura y el embargo estadounidense. Puede compensar en el mediano plazo un pedazo de la ausencia rusa en el mercado. Pero para que tú estabilices el mercado, Estados Unidos no está negociando solo con Venezuela. O sea, es que está negociando con Irán, que sí tiene la capacidad de colocar de inmediato 1 millón de barriles más en el mercado internacional. Las sanciones estadounidenses pesan sobre el crudo venezolano desde 2017, luego que Washington desconociera la reelección de Maduro un año antes. Estas prohíben las transacciones de personas o de empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela y el pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente al gobierno venezolano. Que impacta la estabilidad del mundo. Con el aumento de los precios desencadenado por las sanciones a Rusia por su guerra contra Ucrania, el gobierno del presidente Joe Biden anunció en mayo la flexibilización de ciertas sanciones, pero el grueso del embargo se mantiene. Y no son solo las sanciones. La industria petrolera venezolana sufre también por la falta de inversión, la reducción del recurso humano calificado y la corrupción. Según investigaciones recientes de la Fiscalía General de Venezuela, la mafia liderada por el exministro de Petróleo de Hugo Chávez, Rafael Sánchez, estuvo involucrada en una operación de malversación de casi $4.000 millones a principios de la década de 2010. Pese a todo, el secretario general de la OPEP, Al-Gaiz, aseguró en el encuentro que Venezuela tendrá un papel clave en la atención a la demanda energética mundial, que, auguró, aumentará en las siguientes 2 décadas. Y para hablar de este papel clave, nosotros hemos invitado a nuestro programa a Francisco Monaldi, economista experto en la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston. Señor Monaldi, muchas gracias por conectar con nosotros. Una pregunta, ¿estaría Venezuela en condiciones de suplir al menos en parte ese petróleo o el gas que necesitan los países occidentales tras las sanciones impuestas a Rusia? En el corto plazo, Venezuela puede aportar muy poco, quizás 200.000, 300.000 barriles adicionales en los próximos 2 años, y el gas tomaría quizás 3 años para poder exportar a través de Trinidad. Así que en el corto plazo muy poco. En el mediano plazo y en el largo plazo al que se refirió el secretario de la OPEP, ciertamente Venezuela tiene un potencial importante porque podría subir entre 7 y 10 años la producción en 2 millones de barriles, que eso sí es una cantidad un poco más sustancial en un mercado mundial de unos 100 millones de barriles diarios. Señor Monaldi, a su juicio, ¿qué tendría que pasar en este momento en Venezuela para que se convierta en un actor importante en la industria de los hidrocarburos? Bueno, primero que nada tiene que haber una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos que requiere toda una serie de temas políticos, pero además se requieren cambios muy importantes tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista institucional para poder atraer inversiones gigantescas. Estamos hablando de entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para poder subir la producción como describí anteriormente, y eso no se logra sin credibilidad. Usted decía ya que se habían levantado parcialmente o se habían flexibilizado algunas de esas sanciones contra Venezuela, por ejemplo, en mayo pasado. ¿Ha tenido un efecto significativo esta ligera flexibilización? Por ahora no. De hecho, la producción este año más bien se ha caído, se ha estancado o caído. Pero básicamente hasta ahora se ha autorizado a Eni y Repsol, 2 empresas europeas, a que exporten una cantidad que entre junio y julio fue de unos 50.000 barriles diarios a Europa,
pero Maduro después dijo que no lo iba a seguir permitiendo porque él no quiere que simplemente se amortice deuda que se le debe a esas empresas, sino que quiere que le den efectivo o intercambio por diésel. Lo que se está esperando es que una negociación entre Chevron, que es la empresa occidental más importante que opera en Venezuela, con los petróleos de Venezuela para ver si puede exportar petróleo a Estados Unidos, pero eso está esperando una licencia del gobierno de los Estados Unidos y hasta ahora, por el hecho de que Maduro no ha vuelto a las negociaciones en México, todavía eso no se ha dado. Lo político y lo económico atado. Señor Francisco Monaldi, economista experto de la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston, muchas gracias por este análisis. Gracias.